Listo. Entonces, bueno, primero a resolver la duda de Juan Esteban. Hay un capturador de pantalla. Voy a colocar aquí mi pantalla. Para generar videos de lo que ustedes hacen en el navegador, hay diferentes tipos de programas. Ustedes pueden comprar un programa, eh, pero pues no vale la pena porque existen varios gratuitos. Entonces les voy a mostrar un capturador de pantalla que me ha parecido muy bueno. Se llama AppOversoft. Entonces ustedes abren una pestaña de su navegador y dentro del buscador eh, colocan AppOversoft. Y aquí ya se los estoy mostrando AppOversoft. Y este es un grabador de pantalla gratuito. ¿Sí? Aquí yo lo tengo ya abierto varias veces porque pues yo requiero eh, grabar la pantalla, pantallazos cuando estoy realizando explicaciones o cuando requiero enviar una evidencia. Ustedes pueden enviar aquí, pueden abrir el grabador de pantalla, ¿sí? En esta dirección. Y él les abre en la página directamente de AppOversoft. Este es un software que se puede también comprar, pero uno puede realizar las grabaciones gratuitas. Entonces, aquí ustedes para grabar la pantalla, ¿sí? Online, o sea, en- mientras están realizando la operación de la navegación en el navegador, en internet, entonces ustedes le dan aquí empezar a grabar, él les va a decir que tienen que descargar un software para poder empezar. Pues es un software, es una aplicación muy liviana, ¿sí? No se va a demorar mucho en descargarla, entonces ustedes le dan ejecutador de descarga, la descargan y cuando la descarguen, ¿sí? Aquí abajo, en la parte de abajo, pues en el navegador este que estoy utilizando, que es Chrome, se abre aquí ya descargó el software, es un software muy liviano, no es un software maligno, porque ya yo lo he revisado con un antivirus, solo se utiliza para el proceso de grabación. Entonces ustedes le dan clic ahí sobre el ejecutable. Él lo que hace es aquí ejecutar la aplicación online y inmediatamente cuando ya tenga la aplicación instalada, él abre un pantallazo de grabación. Dice la aplicación se ejecutará, pues, se instala y él pues demora un poquito, depende también del tipo de computador, pero no requiere mucha máquina, es muy liviano este software. Y esto nos va a servir para otras cosas que vamos a trabajar aquí dentro de las evidencias que toca entregar. Les voy a explicar. Entonces, si ustedes observan, se les abrió esta ventana, ventana que estoy aquí moviendo, ¿sí? Esa ventana es para grabar el video, ya sea una pantalla total, un pantallazo total de lo que ustedes quieran eh, mostrar. Puede ser también una región, entonces pues se puede determinar una región dentro de la pantalla a la que yo quiera grabar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden determinar con clic sostenido, pueden determinar el área en la cual quieran grabar
Em, También les va a permitir grabar con sonido o sin sonido. Aquí en la parte superior, bueno, aquí les corrí la ventana. Aquí la otra configuración es grabar con sonido, el sonido del sistema, el sonido del micrófono, o ambos, el sonido del sistema y el sonido del micrófono. También le permite utilizar la cámara web y pues crear cuentas para guardar en la nube los videos que ustedes realicen. Yo voy a hacer una grabación aquí pequeña de la pantalla total de mi computador. Entonces ustedes para grabar únicamente le dan REC, ¿sí? Y ustedes pueden ahí grabar pues lo que lo que lo que vayan haciendo, hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo abrir aquí el simulador y entro al simulador, entro, por ejemplo, alguna parte del video que quiera grabar y cuando termine de hacer la grabación, le doy stop. Él procesa la grabación, eso sí, en lo posible hacer grabaciones pequeñas para que no tengan ningún problema. Y aquí le muestra como un reproductor de video, ¿sí? En donde usted puede ver lo que grabó y en la parte inferior de de ese, de ese reproductor está la forma de cómo guardar. Entonces, hay un disquete para guardarlo dentro de su computador y poderlo enviar. Hay una nube para guardarlo en la nube, pero en ese caso se tiene que tener una cuenta y hay una forma de compartir, pero también tiene que tener cuenta. Entonces, lo ideal que yo les recomiendo es guardarlo directamente en su dispositivo, en su computador, lo guarda como un video, él lo guarda, lo guarda con un nombre específico, entonces en este caso lo voy a guardar con este nombre, y lo guarda en una carpeta que por defecto la tiene en mis documentos. Entonces ustedes abren mis documentos y van a encontrar una carpeta que se llama a PowerSoft. Entonces yo voy a abrir aquí una carpeta nueva en mis documentos y aquí ustedes van a encontrar una carpeta que se llama PowerSoft que tiene los diferentes, pues el las diferentes grabaciones que se realizan ahí. Esas grabaciones las guarda en un formato de MP4 y entonces pues en este caso la última grabación que se hizo, pues tienen que mirar la fecha con el nombre pero que, nombre que se le dio al archivo y ustedes envían esa grabación. Entonces en este caso la grabación que nosotros tenemos está acá, entonces yo le voy a dar doble clic. Y aquí me va a mostrar en el reproductor de video que ustedes tengan, les va a mostrar el video que crearon por medio de ese capturador de pantalla. Le pueden cambiar el nombre una vez ya lo guarden, no sé, por ejemplo, práctica 1, práctica 2, así sucesivamente. Y ahí van a tener la información de lo que quieran grabar. Entonces, si ustedes pueden observar aquí en el reproductor de video, ya puedo ver el video. Entonces, en este caso, para un video de 13 segundos, 18 segundos, perdón, y más o menos lo guarda con un peso de 1 mega. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de hacer videos corticos para poderlos enviar, por ejemplo, por WhatsApp o para poderlos subir a la plataforma Territorio. Hay que hacer videos corticos para que los podamos hacer. ¿Listo? Entonces, en el caso de, de voy a cerrar este reproductor y voy a cerrar
el programa de AppWorksoft, ¿sí? Que ustedes lo pueden cerrar aquí con cerrar, ya él lo cierra. Y para el caso de Juan, ¿sí? Usted puede realizar la grabación del error que le salga a Juan Esteban y me puede enviar, por ejemplo, lo puede enviar por el grupo de WhatsApp, el error que le sale, para que pues le podamos dar una solución. Muchas veces cuando ustedes envían eso por el grupo de WhatsApp, de pronto alguno de sus compañeros ya resolvió esa misma duda, entonces también les puede dar algunas luces de cómo resolver el problema. Entonces, a veces, y entre los mismos compañeros, también por medio de un trabajo en equipo, trabajo en grupo, pues podemos realizar o resolver ese tipo de... No sé si hasta aquí quedó claro ese tema del envío de cómo guardar, cómo grabar el video de ¿qué? Del pantallazo de ustedes. Sí, sí, señor. Bueno, entonces, Juan Esteban, eh, lo que vamos a hacer cuando esté al frente del computador, si les vuelve a salir ese error, hacemos la grabación del error, me lo envía y resolvemos el error que tenga, ¿listo? Y, lo que yo les decía en las clases anteriores, yo trato de resolver las dudas y en el horario estimado para clases, entonces, pues en lo posible enviarlas en esas horas, ¿sí? O al correo electrónico, pues lo puede enviar y lo respondo también en las horas en las cuales estamos en las horas que nos corresponden a la clase, para que pues, no tengamos ningún inconveniente. Y ya si lo quiere consultar con algún compañero, pues no hay ningún problema, lo puede hacer por el WhatsApp y de pronto algún compañero le da una explicación si ya se resolvió ese tema. Creo que te acabo de ver en territorio y es que toca subir videos de las prácticas. Exactamente, ya vamos a mirar eso. ¿Listo? Ah, listo. Esta explicación que les acabé de dar es también para eso, para que cómo subir un video cortico de las prácticas. Entonces, son videos muy corticos que ustedes pueden subir sin ningún inconveniente ahí en la plataforma, en el link de las evidencias. Entonces, para eso, antes de entrar a los simuladores, voy a ingresar primero a Territorium y vamos a mirar lo que subí el día de hoy. Entonces voy aquí a entrar a Territorium. Ingresan con su usuario y con su contraseña. Aquí pues yo ya lo tenía abierto. Ustedes ingresan y el día de hoy se subió la práctica 5 y 6 a los anuncios. Entonces ustedes pueden encontrar aquí en los anuncios la práctica. La práctica, este sería la práctica 6, ¿sí? Y más abajo van a encontrar la práctica 5, que fue lo que se subió el día de hoy, correspondiente, la práctica 5 corresponde a y la resistencia, cómo se mide la resistencia equivalente, ya vamos a mirar lo que es resistencia equivalente, y la práctica 6 que corresponde a la ley de voltajes. Entonces, con eso ya completaríamos 6 prácticas que ustedes tienen que enviar a las evidencias, ¿sí? Y dentro de lo que yo les había estipulado estaba la práctica 7 que sería el trabajo para la última semana. Estoy pensando si la realizamos eh, como un trabajo no calificable para dejar pues todo
subido para calificar la última semana correspondiente a la práctica, de la práctica 1 a la práctica 6. Eh, entonces, en la práctica 7 la vamos a ver en la semana del 5 bueno, el trimestre se termina el 10 de abril, pero entonces nosotros solo vamos a tener la clase de hoy, eh, antes de Semana Santa, y tendríamos la clase del 5, ¿sí? Entonces hasta ahí habría plazo para entregar las 6 prácticas. Y el mismo 5 les envío la evaluación teórica y nos quedaría el 7 para realizar la práctica número 7. Entonces, estoy, digamos que, cuadrando las cosas para que ese 7 podamos ver esa práctica. Todo depende de ustedes, si suben todas las evidencias y si no hay problema para la calificación de los juicios evaluativos de esas evidencias. Bueno, entonces, eh, como se subieron estas dos prácticas, la práctica 5 y la práctica 6, ustedes pues ya las podrían realizar y ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe. Señor. Daniel. Lo que pasa es que yo no estoy en la casa, profe, pero pues estoy poniendo la atención, ¿no? Obviamente. Pero el internet me está fallando, entonces quisiera saber si me puede, pues, como retroalimentar de lo que estaba diciendo sobre las entregas. Bueno, Daniel, le estaba hablando que hoy subimos la práctica 5 y la práctica 6 y les estaba mostrando en dónde quedaban las evidencias para que ustedes suban los documentos. Digamos que hasta ahora eso fue lo que vimos. Y también vimos algo de grabación de cómo grabar los videos, pero digamos que esa información, si quiere Daniel, la puede ver en el momento en el que les envíe la grabación de la videoconferencia, puede ver el principio de la sesión y ver cómo No, profe, yo vi realizar esa la... parte, solo era la parte de lo de la entrega de los trabajos, de los laboratorios. Ah, bueno, no he hecho todavía en dónde, ¿listo? Ah, listo. Bueno, entonces aquí en territorio subí la práctica 5, subí el aviso de la práctica 5 y de la práctica 6, tal cual como lo hemos hecho con las otras prácticas. Y ahora viene lo de las evidencias. Yo les comentaba a ustedes que yo califico o pues, genero juicios de evaluación sobre 3 tipos de evidencia. Evidencia de producto, evidencia de desempeño y evidencia de conocimiento. Entonces voy a explicar cada una, en dónde la encuentran y cómo, qué se sube en cada una de ellas. Entonces voy de abajo hacia arriba. Primero voy a explicar esta evidencia de producto. Entonces, aquí yo les coloqué en el título de la evidencia, evidencia de producto, y qué se va a calificar en esa evidencia de producto, se van a calificar un video de las prácticas. Un video cortico, ustedes pueden hacer un video compilatorio de las diferentes prácticas o pueden enviar 6 videos de las 6 prácticas, como quieran, lo pueden hacer. Por ese vínculo ustedes pueden subir pues el trabajo que se realizó, ¿sí? Puede ser muy cortico, no hay necesidad de que me envíen la hora que se gastaron haciendo la práctica, sino es un video muy cortico en donde muestren la conclusión de la práctica o el final de la práctica. Pueden ser 10 segundos, 15 segundos, no muy largo, eh, porque también si lo dejan muy largo, se crea un video muy pesado y les va a ser muy difícil subirlo como evidencia. Es un video muy cortico, tal cual, si ustedes utilizan este grabador de pantalla que les acabé de mostrar, en un video de 15 segundos, de 20 segundos, perfectamente pueden colocar lo que hicieron en cada una de las prácticas. Entonces, ¿en dónde van a encontrar esta evidencia de producto? Entonces, ustedes la pueden encontrar de dos formas. Dándole clic aquí sobre el anuncio que está de ver evidencia, ¿sí?
o pueden ir a las herramientas del curso, en la parte superior, aquí en la parte superior, en herramientas del curso, y buscan el botón en donde dice evidencias, ¿sí? Entonces les estoy mostrando. Entonces ustedes le dan clic ahí sobre la evidencia, sobre el link de evidencias, y él les va a abrir. Me voy a borrar aquí. Les va a abrir las evidencias que están, las evidencias que ustedes tienen cargadas durante su periodo, ¿sí? Su ciclo de trabajo y la etapa productiva. Pero como pueden ustedes ver, ahí hay una gran cantidad, ¿no? Porque está lo que hacen los diferentes instructores. Entonces, para no confundirse con las evidencias que tienen que colocar con los otros instructores, ustedes pueden hacer un filtro según el resultado de aprendizaje que estén viendo. Entonces, en este caso, ustedes van a hacer un filtro, ¿sí? O para de aquí en adelante, ustedes van a hacer un filtro por evidencia, en donde pueden hacer ese filtro por la ponderación. Entonces, ustedes filtran por ponderación y en el caso de la ponderación con las que ustedes trabajan, permítanme un momento. Entonces, en este caso, tenemos los resultados de aprendizaje, por ejemplo, 1, 30, 31, 32, 33, 39, 40, que me imagino que esto corresponde a lo que ustedes están viendo de inducción, ¿sí? Pero aquí está el resultado número 1, que corresponde a electrotecnia, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí, dice, resultado de aprendizaje 1, aplicar los diferentes métodos y corresponde a electrotecnia. Entonces ustedes le dan clic ahí sobre el link de electrotecnia y como ustedes pueden ver, se filtra únicamente con las 3 evidencias para ese resultado de aprendizaje, que son las 3 evidencias que yo califico. Entonces está la evidencia de conocimiento, la de desempeño y la de producto. Entonces aquí en la evidencia de producto es a donde vamos a subir los videos y aquí está muy bien explicado qué es lo que toca subir, ¿cierto? Videos prácticos. Entonces ustedes le dan clic ahí y pueden subir su respectivo video. ¿Listo? Ahora, la otra evidencia que yo califico. Entonces voy a abrirlo desde los anuncios nuevamente, ahora. Entonces voy a los anuncios y aquí ustedes van a ver la evidencia de desempeño. Entonces voy a seleccionar evidencia de desempeño y en esta evidencia de desempeño, ¿qué se evalúa? En la evidencia de desempeño se evalúa el informe o los documentos de las prácticas en donde se evidencia el desarrollo metodológico de los ejercicios propuestos. Entonces, aquí en esta evidencia se va a subir las 6 prácticas que hemos desarrollado, ¿sí? Entonces, ustedes pueden darle a clic desde ver evidencia, ¿sí? Aquí, ver evidencia, y subir la respectiva evidencia en el botón, ¿sí? En el link que tienen para subir las evidencias. Lo mismo, pueden subirlas compiladas, las 6, en un solo documento, PDF, entonces pueden unir todos los documentos, o me pueden enviar los seis documentos por separado, y entonces ahí les va a permitir subir las 6 evidencias. También lo pueden enviar comprimidos si ustedes lo quieren, si utilizan un con un compresor de archivos, entonces también lo pueden abrir, guardar de esa forma. Y ese compresor aquí, por ejemplo, yo puedo descargar para, por ejemplo, descargar en las evidencias cuando las entregan todas así comprimidas.
Bueno, cuando ustedes envíen las evidencias, pues yo puedo ver los archivos adjuntos que ustedes desarrollen. Entonces, en este caso, me sale aquí en esta pantalla que ustedes están observando, pues quiénes envían y quiénes no. En el momento que envían y yo les voy calificando. ¿Sí? Esta calificación de ustedes tiene una ponderación. ¿Sí? Entonces, la ponderación que nosotros tenemos tienen una escala de que han entregado todas las prácticas, de que ha desarrollado algunas prácticas que corresponden al 75% o que no han entregado y las prácticas, y eso corresponde a una calificación de deficiente. Entonces, para dar el juicio de evaluación de aprobado, tienen que tener como mínimo suficiente para poder dar el juicio de evaluación de aprobado. Si lo tiene deficiente, no se da el juicio de evaluación de aprobado. Entonces, ustedes envían los 6 archivos. Entonces, por ejemplo, voy a calificar a Freddy Algar. Entonces, él entregó únicamente un documento. Entonces, en ese caso, no, la entrega sería deficiente. Por ejemplo, Freddy no entregó uno, sino entregó 5. No entregó todos, ¿sí? Entonces, depende también de la entrega. Entonces, se califica en suficiente o en excelente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que a mí no me quedó claro a cuál de las evidencias subimos los PDFs que genera el simulador. Aquí las estoy explicando. En la evidencia de desempeño. Ese es el listo. Es esta, la que estoy. Y aquí en la evidencia de desempeño, ojo, que en la evidencia de desempeño dice informe, documentos. ¿Sí? Porque en la evidencia de producto dice videos, ¿sí? De las prácticas. Y lo que grabaron en el video es como todo lo que hizo en la práctica, o sea, las conexiones, las ecuaciones, las notas que No, tomó. Juan, no, la verdad no es necesario colocar muchas cosas en el video porque se vuelve muy pesado, ¿sí? Únicamente si quieren entreguen el pantallazo del resultado que les dio y el montaje que hicieron. Con eso para mí es suficiente porque el problema, he tenido ya varios problemas. Al principio sí les exigía que mostraran pues los resultados completos y todo, pero tuve problemas porque la plataforma Territorium, resulta que se demora en cargar los archivos. Entonces, habían videos que pesaban 250 megas y resulta que los aprendices dijeron, no, profe, no deja cargar, no deja subir los videos. Entonces, pues tomé la decisión de que pues, sí necesito ver que ustedes lo hicieron, ¿sí? Sí necesito ver el que realizaron el desarrollo de la práctica, pero no hay necesidad de que yo la vea todo el procedimiento que hicieron. Entonces, únicamente puede ser el resultado que les dio y el montaje, y ya con eso para mí es suficiente. ¿Listo? Por aquí Juan Pablo Ojeda tiene otra pregunta. Juan Pablo. Sí, profe, ¿es necesario hacer video de todas las 6 prácticas? En lo posible, sí, en lo posible. Aunque, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de estas 6 prácticas que tenemos acá. Si ustedes hacen la práctica número 4, por ejemplo, la práctica número 4, es un poco más complicada que la práctica 1, ¿cierto? Entonces, como la práctica 4, ustedes hicieron la práctica 4 y la práctica 1 es más fácil de realizar, pues hicieron solo el video de la práctica 4, pues en ese caso, pues yo evaluaré si determino que esa evidencia es válida o no es válida. Pero hay casos en los que solo suben un video de la práctica 1 y ya quieren una calificación de aprobado y así no se puede desarrollar. O yo no puedo determinar
que adquirieron la destreza o el conocimiento para realizar la práctica. Entonces, en ese caso no se la podría valer. Y lo posible, si tienen los videos de todas las prácticas, pues para mí es muchísimo más fácil dar una calificación cuando tienen todo de la aprobación que cuando no tienen nada. O cuando tienen un solo video. Y Juan Pablo, y también si ustedes quieren pueden hacer un solo video de las 6 prácticas. Por mí no hay problema, ¿sí? Y para no hacer 6 videos, por ejemplo. Entonces, aquí en el grabador de pantalla les permite darle pause. Entonces, voy a mostrarles aquí en el grabador de pantalla. Les permite a ustedes dar pause, no darle stop, sino pause a la grabación. Entonces, ustedes pueden pausar y mostrar la práctica 1, la práctica 2, la práctica 3 y grabar un solo video para todas las prácticas. Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Profe, lo que pasa es que yo ya resolví los 4 laboratorios, o sea, yo ya los tengo realizados, ya saqué el informe. Entonces, ¿cómo hago para sacar los videos si ya tengo los 4 ya hechos? Eso iba a preguntar yo también. Bueno, en ese caso, ¿sí? Como ustedes ya hicieron y ya cerraron el simulador, ¿sí? Sí, profe. Me pueden enviar un video, ¿sí? Porque yo creo que la mayoría ya les pasó eso, ¿sí? Entonces, de los 2 últimos me envían un video del resultado que les dio esas prácticas. Y con eso yo evalúo si tienen la destreza o no para el desarrollo de la práctica en la simulación. ¿Listo? O sea que sería un video del PDF donde está el resultado de todo, ¿no? No. Me interesa sobre todo del manejo que ustedes tienen sobre el simulador. Entonces, pueden hacerlo de las 2 últimas prácticas, de la práctica 5 y la práctica 6. Si ya hicieron las 4 primeras, pues no hay ningún inconveniente. Yo, pues, Si ya sé. entra al simulador y hace una pequeña muestra de lo que toca grabar, como para no meter la pata por ahí. Sí, también lo puede hacer, Juan, y no tengo ningún inconveniente. ¿Sí? A mí me interesa es mirar que ustedes desarrollaron las prácticas y que tienen habilidades sobre el simulador. ¿Listo? Eso es lo que yo evalúo. Listo, profe. Bueno. Y también ¿sabe qué me pasa? Es que me envían videos, me ha pasado, ¿no? Yo sé que no me va a pasar con ustedes porque ustedes son personas honestas. Me ha pasado que me envían los mismos videos, 2 personas el mismo video. Entonces, ahí sí, digamos que se genera es como un fraude, ¿no? Entonces, por eso me interesa es que cada uno envíe el video y me muestre que sí realizó el proceso. O sea, que muestre el nombre de la persona que realizó el video para yo determinar si lo hizo o no lo hizo y si tiene destreza sobre el simulador o no. Entonces, para eso, digamos que se utiliza el video, ¿no? Es para mirar ese proceso. Bueno, eso en cuestión de la evidencia de desempeño y de producto. Me falta una última evidencia. Voy a abrir nuevamente aquí evidencias. Selecciono la ponderación de electrotecnia. Y me faltaría una última evidencia, que es esta evidencia de conocimiento. Esta de acá. Esta evidencia de conocimiento es una evidencia de una evaluación teórica. Y ahí dentro de la evidencia aparece evaluación teórica. Entonces, esta evaluación la voy a hacer el día 5 de abril, o sea, el lunes después de Semana Santa. Ese lunes yo les entrego a ustedes un PDF para que ustedes lo resuelvan en su casa, ¿sí? Y
cuando terminen el PDF, me envíen por medio de este link la evaluación, o sea, la resuelvan y la suban aquí como evidencia de la evaluación teórica. Entonces, ustedes suben la evaluación y yo la califico. Algunas veces se hace la evaluación directamente como una evaluación aquí en Territorium, pero resulta que con los otros grupos tuve un problema de conectividad y no se podían conectar todos al mismo tiempo. Genera inconvenientes, no sé por qué. Entonces tomé la decisión de enviarles a ustedes el documento del PDF con la evaluación, lo resuelvan y lo envían ese mismo día para poderlo calificar. Entonces, esa sería la evaluación de conocimiento. Pero esa evaluación solo se la envío hasta el día 5 de abril y me la envía y tiene en plazo de enviarla nuevamente y resuelta ese mismo día. ¿Listo? Esas serían las tres evidencias que yo voy a calificar para este resultado de aprendizaje que estamos viendo el día en este trimestre. Ustedes tienen otras evidencias ahí por evaluar, entonces corresponden a los resultados de aprendizaje de los otros instructores, de Carlos y de Sonia. Entonces, pues ellos les evalúan también y nosotros terminaríamos el trimestre el día 10 de abril. Entonces, ustedes sí tienen que tener en cuenta, voy a abrir aquí un documento en Excel que se llama semáforo trimestral, en donde ustedes tienen que tener en cuenta cuáles son los resultados de aprendizaje que se les evalúan. Entonces, por ejemplo, yo les evalúo este resultado de aprendizaje y cuando terminemos el trimestre, dentro del centro de calificaciones de ustedes, aquí en Territorium, el centro de calificaciones, a ustedes no les sale centro de calificaciones, sino calificaciones, tiene que aparecer el resultado de aprendizaje calificado, ya sea aprobado, ¿sí? Cuando sale aprobado, sale con una letra A. Estoy esperando aquí que se abra el centro de calificaciones para que ustedes lo puedan ver. Y podamos ver las evidencias que tiene ese centro de calificación. Entonces ya, listo, salió el centro de calificaciones. El resultado de aprendizaje que yo les voy a evaluar es este primer resultado de aprendizaje. Si ustedes le dan clic aquí en el más del resultado de aprendizaje, pues a ustedes solo les va a aparecer solo su nombre, ¿no? Entonces, si ustedes les dan clic aquí en la parte superior en un más que hay ahí, en un botoncito que dice más, aparece un ojito con el nombre de la ponderación que yo le di, que se llama electrotecnia, y puedo ver las evidencias que están asociadas. En este caso yo tengo las 3 evidencias que corresponderían a la evidencia de producto, de desempeño y de conocimiento, ¿sí? Entonces ustedes podrían ver ahí los documentos que envían para la calificación de ese resultado de aprendizaje, en donde aquí en cada una de las filas tiene que aparecer el aprobado a medida que les vamos calificando los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, eso es para el dado caso de que el día miércoles 7 ya las personas que envíen todas las evidencias, pues les tienen que aparecer aquí aprobado.
y pues no se vayan quedando en sus reportes de juicios evaluativos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Veo que hay manos levantadas. Vamos a ver. ¿Hasta cuándo es el plazo de entregarlo? ¿3? ¿5? Hasta el 5. Listo. Les queda esta semana y la Semana Santa para subir las evidencias. Y profe, si se me ha apagado el computador, alcancé a ver 2 evidencias, pero usted dijo que eran 3, ¿no? ¿Cuál es la otra? La de conocimiento. La de video y la del PDF, ¿cuál es la otra? La de conocimiento, es una evaluación que yo les Evaluación, envío el ¿cierto? día. Sí. Listo, gracias. El día lunes 5 les envío esa evaluación. Listo, sí, señor. ¿Listo? Bueno. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces continuamos con la explicación del día de hoy. Bueno, voy a cerrar aquí el territorio y voy a abrir el contenido temático que tenemos de electricidad y electromagnetismo, que corresponde a la temática de electrotecnia. Ya explicamos lo que es magnitudes eléctricas, circuitos en serie, circuitos en paralelo, circuitos mixtos, ¿sí? En donde hay circuitos en serie y en paralelo conectados entre sí. Y el día de hoy vamos a ver lo que es resistencia equivalente, ley de voltajes, ¿sí? Para terminar con eso la práctica número 6, ¿sí? Y la práctica 7 decimos que la vemos sin calificarla el día 7 de abril. ¿Listo? Esta no la vamos a calificar, esta práctica 7. Solo califico hasta la práctica 6. Bueno, entonces dentro del contenido temático tenemos en esta práctica 6 un tema que no habíamos visto. Entonces voy a irlo explicando a medida que voy colocando aquí el contenido. Entonces, aquí voy a abrir el contenido y voy a ir a el contenido que estábamos viendo de tipos de circuitos, ¿sí? Y entramos a ver ley de Kirchhoff. Entonces voy a colocar ese tipo de circuitos y vamos escuchando el contenido de que hay que hay en el contenido temático. Voy a hacer aquí una configuración, deshabilito el micrófono para escuchar el audio, terminamos de escuchar el audio y empezamos la explicación del laboratorio. Tipos de circuitos. Según se presente la conexión de las resistencias o cargas en un circuito, topología, es posible diferenciar 3 tipos de circuitos: serie, paralelo y mixto. Leyes de Kirchhoff. Antes de enunciar las leyes de Kirchhoff, es recomendable recordar los siguientes conceptos. Nodo. Punto de un circuito en el que se unen 2 o más conductores o elementos. Rama. Parte del circuito unida por 2 nodos dentro de la cual se encuentra conectados 1 o más elementos. Malla. Recorrido cerrado dentro de un circuito. Ley de las corrientes.
La suma algebraica de las corrientes que entran o salen de un nodo es igual a 0 en todo instante. Para la suma algebraica es necesario establecer una convención, en donde se toman como positivas las corrientes que llegan o entran al nodo y negativas las que salen de él. Esta ley es una consecuencia directa de la conservación de la carga. Lo que corresponde a la explicación de la ley de las corrientes, utilizando este mismo circuito que tienen acá. Vamos a tener en cuenta qué es nodo, qué es rama y qué es malla, ¿sí? Entonces, nodo es un punto de un circuito en el que se unen dos o más conductores. Entonces, en este caso, para este circuito, nosotros tenemos únicamente dos nodos, ¿sí? Entonces, este en la parte superior y este en la parte inferior, que es a donde se unen los conductores, ¿sí? Que vienen de por acá y que vienen por acá, o que vienen de acá y salen por acá. Entonces, estos puntos en donde se unen dos conductores, ¿sí? O dos elementos, se les denomina nodos, ¿sí? Ahora, una malla es el recorrido cerrado de un circuito. Entonces, voy a colocar aquí en un color verde, lo que corresponde a la primera malla. Entonces, aquí voy a tener una malla en donde por aquí viene una corriente, ¿sí? Y se cierra acá. Y voy a tener una segunda malla aquí en el ejercicio, en donde en el recorrido cerrado de un circuito se puede utilizar un elemento, ¿sí? Entonces por aquí viene, por aquí, bueno, voy a colocarlo un poquito más arriba. Para determinar este recorrido de esta corriente que pasa y que cierra el circuito nuevamente, ¿sí? Y por último, voy a encontrar aquí con otro color rojo, vamos a colocarlo aquí, el recorrido de esta otra malla de acá. Entonces yo tengo que mirar cuando estoy determinando las mallas en el circuito, cuál es el recorrido que tienen las corrientes, ¿sí? Para saber cómo se determina o cómo puedo determinar las magnitudes que influyen sobre cada una de las mallas, ya sea su voltaje, sus resistencias o sus corrientes, ¿sí? Por último, la rama es una parte del circuito unida por dos nodos dentro de la cual se encuentran conectados uno o más elementos. Entonces, en este caso, el circuito tiene una sola rama. ¿Cuál va a ser esa rama? Nos dice, parte de un circuito unida por dos nodos. Entonces, aquí tenemos estos dos nodos, ¿sí? Y este circuito tiene esta rama, dentro de la cual se encuentran conectados uno o más elementos. Entonces, aquí vemos que está conectado este elemento. ¿Hasta aquí queda entendido? Sí, señor. Sí, profe. Ahora. Profe, una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Por qué R3 no es parte de la rama? Eso iba a preguntar, yo creo que es R1. ¿R3? Sí, la resistencia que está en el centro, profe. Esta de acá. R1. ¿R1 o R3? Miremos la definición de rama. Primero, ya le explico a ambos porque rama.
es parte de un circuito unida por dos nodos, ¿cierto? Entonces, aquí está esta, ¿cierto? Entonces, esas son los elementos que se encuentran conectados a esos dos nodos. ¿Cuáles elementos se encuentran? Esta de acá, ¿cierto? Esta sería una rama. O sea que la del centro es otra rama. La del centro es otra rama porque está unida, ¿sí? Dentro de dos nodos, ¿sí? Entonces, esta sería otra rama. Entonces en ese circuito hay 3 ramas, ¿no? Y esta sería otra rama. Entonces, para esta rama está conectados dos elementos. Una fuente de alimentación. Para la rama que está de color azul, está la rama con una fuente de alimentación y una resistencia. Para la otra rama está la resistencia R2 y para la otra está la resistencia R3. ¿Sí? Lo que yo les decía es que aquí existía una sola rama porque aquí estaba conectado, ¿sí? Aquí estaba determinado la conexión entre estos dos elementos, entre estos dos nodos, ¿cierto? Entonces, por eso di esa explicación por este lado. Bueno. Y malla es el recorrido cerrado del circuito, ¿cierto? Eso ya sabemos cuántas mallas existen ahí en el circuito. Entonces, les iba a explicar la ley de las corrientes. La ley de las corrientes va muy asociada a lo que es el término de nodo y el término de malla, ¿sí? Pero sobre todo va asociado a este término de nodo, que es un punto en donde se encuentran dos o más conductores. Entonces, en este caso, para este nodo, que está en la parte superior de acá, ¿sí? Podemos observar que se unen dos o más conductores, ¿sí? Entonces, en este caso, se une conductor que viene acá, se une este conductor que viene acá y este que viene acá. Entonces, ¿qué podemos determinar aquí dentro de este nodo? ¿Sí? Que si existe esta fuente de alimentación está haciendo que se recorra o que exista una corriente, ¿cierto? Esa corriente va a entrar un nodo, ¿sí? Y por la determinación de las leyes de la conservación de la energía, la misma energía o la misma corriente que entra en un nodo tiene que salir. Entonces, si a ese nodo entra una corriente IX que está determinada aquí, por ese mismo nodo tiene que salir, ¿sí? Unas corrientes que van a ser... Señor. No sé si es el micrófono, profe, pero se le escucha entrecortado. ¿Me escuchan ahí? Sí, mejor. Ya, bueno, listo. Entonces, les estaba diciendo que por la ley de la conservación de la energía, la corriente que entra a un nodo es la misma que sale, ¿sí? Entonces, si a un nodo entra una corriente y tiene dos vertientes, la sumatoria de esas dos vertientes tiene que ser la sumatoria de la entrada, ¿cierto? Entonces, por eso, dentro de la ley de las corrientes, decimos que la sumatoria de las corrientes de salida es igual a la corriente de entrada. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, la sumatoria de la corriente I sub 1, que es esta, más I sub 2, va a ser igual a I sub X, que corresponde a la corriente de entrada.
Entonces, lo que me determina la ley de las corrientes es que por cada vez que yo encuentre un nodo, a ese nodo va a entrar una corriente, unas corrientes, y la sumatoria total de las salidas de la corriente va a ser igual a la entrada. Entonces, aquí por las flechitas que vemos en el dibujo, podemos observar que entra una corriente y por ella salen dos. Y la sumatoria de estas dos, pues va a ser la total de I sub X. Entonces, ¿de qué va a depender esta corriente I sub L, I sub 1 y I sub 2? Del valor de la resistencia 2 y del valor de la resistencia 3. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora miremos el nodo de abajo, este de acá abajo, ¿cierto? Entonces, por aquí viene una corriente, ¿sí? Que sería I sub 1, y por aquí viene otra corriente, que sería I sub 2. Entonces, la suma entre I sub 1 y I sub 2 va a ser esta corriente que corresponde a I sub X. Tocaría despejar, reemplazar, profe, ¿cierto? ¿Cómo? Ahí tocaría reemplazar Para la ecuación, no estamos hallando todavía valores, ¿sí? Podríamos colocar unos valores, ¿cierto? Porque aquí en la gráfica no aparecen valores todavía, ¿no? Pero podríamos colocar aquí un valor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el valor del voltaje son 5 voltios, ¿sí? El de R1 es de 100 ohmios, ¿sí? Por ejemplo. El valor de R2 serían, por ejemplo, 220 ohmios. ¿Qué son ohmios? Discúlpeme, y esos mamarrachos que estoy haciendo, pero estoy trabajando con el mouse. Y por ejemplo, R sub 3 es igual a 1 kilo ohmio. Porque, profe, digamos, en el circuito, en el laboratorio número 4, el mixto, ahí pues en una parte decía que había que hallar la corriente I sub 2, ¿sí? Sí. Podíamos hallar la corriente I sub 1 y la corriente I sub 3. Entonces, pues lo que yo hice fue reemplazar con lo que usted me está diciendo. Cogí, digamos, a I sub 1 menos el valor de I sub 3 y ese es el resultado que me dio para I sub 2. Uh-huh. Sí, también, o sea, depende del circuito, se hacen diferentes soluciones, ¿sí? Porque pues, depende de cómo están dispuesto el circuito. En este caso, les estoy colocando unos valores para que, pues ahí sí, ya colocando los valores, podríamos determinar el valor de las corrientes. ¿Sí? Pero si no tiene valores, así como está en este momento, pues es difícil determinar los valores, ¿sí? Corresponden. Si le damos unos valores específicos a cada uno de los elementos, se puede determinar el valor de las corrientes. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Uy, no me pasé, perdón. No, profe. Me devuelvo. Porque le di clic al botón equivocado. Bueno, la siguiente ley. ¿Qué más le pide la ley al niño? Dame un momento. Vamos a analizar la siguiente ley de Kirchhoff.
¿sí? Que es la ley de los voltajes. Entonces vamos a escuchar el contenido. No, Sancuto. Ay, joder, hermano. Coger una bobada ahí. Daniel, Señor, vamos a escuchar el contenido de... Vamos a escuchar el contenido y ahí sí voy a dar la explicación de la ley de los voltajes. ¿Listo? Suma algebraica de los voltajes alrededor de cualquier lazo o camino cerrado en un circuito es igual a 0 en todo instante. Para realizar la suma algebraica de los voltajes también es necesario establecer una convención. Así, si se recorre la trayectoria cerrada y se pasa del terminal negativo al positivo, este voltaje es positivo. Si se pasa del terminal positivo al negativo, este voltaje es negativo. profe, ¿No me escuchan? Sí. Mira. Profe, pero para que pase la energía, la corriente de negativo a positivo, tendría que ser corriente alterna, ¿no? No, aquí estamos analizando es la polaridad de la fuente de alimentación en corriente directa. O sea, no estamos mirando la gráfica. ¿Te acuerdas las gráficas de tipos de corriente en cuanto a magnitud? Aquí solo estamos viendo la polaridad de la fuente, ¿sí? Entonces, no estamos viendo esta recorrido de positivo y negativo que tenía la corriente alterna, sino estamos viendo o vamos a determinar que solo existe un valor, ¿sí? Un valor de la corriente que es directa, ¿sí? Pero esta fuente de alimentación de corriente directa, ¿sí? Tiene una polaridad, ¿cierto? Porque todas las fuentes de alimentación tienen una polaridad. Entonces, esa polaridad depende de la fuente de alimentación. Entonces, en una pila, ustedes van a encontrar la polaridad positiva y la polaridad negativa. Entonces, aquí lo que estamos teniendo en cuenta es cómo se está conectando el circuito, ¿sí? En cuanto a su polaridad y no en cuanto a su magnitud, ¿sí? ¿Sí me hago entender? la verdad no, profe, no lo entendí esa parte. Claro. Aquí estamos hablando de voltajes en cuanto a la magnitud. Entonces, por ejemplo, en la gráfica de corriente alterna vemos la magnitud. Entonces, por aquí, por ejemplo, podemos ver un voltio, 2 voltios, 3 voltios, ¿sí? En cuanto a su magnitud. Y por aquí vemos magnitudes negativas, menos 1 voltio, menos 2 voltios, ¿sí? Y así sucesivamente, menos 3 voltios. Entonces, esto es en cuanto a su magnitud. El circuito que vamos a analizar, que estamos analizando aquí, vamos a tener en cuenta que tiene una sola magnitud, ¿sí? Sea positiva o negativa. Ese circuito es en serie, ¿cierto? Una sola magnitud. Entonces, supongamos que esa magnitud va a ser 1.5 voltios, que es lo que tiene una pila. Esta magnitud, sabemos que esa magnitud es positiva y que siempre se va a mantener en 1.5 porque es una corriente directa. Eso es en cuanto a su magnitud. Ahora vamos a analizar la conexión en cuanto a su polaridad, ¿sí? Entonces, ya voy a tener en cuenta es que esta pila
la vamos a conectar en una polaridad positiva y una polaridad negativa, ¿cierto? Aquí voy a conectar esa pila en el polo positivo y en el polo negativo. Entonces, esta pila tiene 1.5 voltios. Vamos a tener en cuenta aquí no el valor de su magnitud, sino el signo de la polaridad en la cual se conecta. Entonces, por aquí sería la polaridad positiva y por aquí sería la polaridad negativa. Entonces, a medida que nosotros conectamos resistencias, en las resistencias sabemos que no tienen polaridad, pero vamos a determinar por el recorrido que tiene el voltaje, la trayectoria que tiene ese voltaje, vamos a determinar si ese voltaje suma o resta dentro de esta ley de los voltajes. Entonces, en este caso, voy a borrar aquí, y vamos a determinar que tenemos la pila de 1.5 voltios. Entonces, como por aquí sale el voltaje, porque esa sería la fuente de alimentación, este valor es positivo, de 1.5 voltios. Y viene por aquí el voltaje, por aquí hacia arriba, y viene hacia aquí a la resistencia, y la resistencia va a restar, ¿sí? Porque es una carga. Entonces, como es una carga, yo le tengo que colocar un voltaje negativo. Entonces, esta resistencia, digamos que consume 0.5 voltios. Entonces, como esta resistencia consume 0.5 voltios, ¿sí? Yo se lo tengo que restar al valor total de la fuente de alimentación que estoy colocando. Y sigo la trayectoria. Llego a la segunda resistencia. Esta otra resistencia equivale al consumo de 0.7 voltios. Como es una resistencia, es una carga, le coloco el signo negativo, ¿sí? Entonces, aquí ya tendría 0.5 que me consume esta, más 0.7 que me consume esta, me da 1.2 voltios. Entonces, por la ley de los voltajes, puedo deducir que el voltaje que consume la última resistencia equivale a 0.3 voltios, porque la sumatoria total, ¿sí?, de los voltajes sobre esta lazo cerrado en este circuito tiene que ser el voltaje total del circuito. Entonces aquí serían 0.5, 0.7 más 0.3 me da 1.5. Entonces, igual que en la ley de las corrientes, la ley de los voltajes nos dice es que la sumatoria total de los voltajes, ¿sí?, la sumatoria de los voltajes que se consumen sobre el circuito va a ser igual al voltaje total sobre el circuito. Sobre el circuito. En la ley de Kirchhoff nos dice es que la sumatoria total de los voltajes sobre un circuito es igual a 0, tal cual como aparece aquí abajo. ¿Pero por qué es igual a 0? Porque él toma el valor total y le resta los valores consumidos por cada una de las resistencias. ¿Hasta aquí entendido? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta para el desarrollo de las prácticas? Lo tengo que explicar antes de que se determine la videoconferencia. Entonces, para el desarrollo de las prácticas, yo voy a tener en cuenta, voy aquí a abrir la práctica 5 y voy a mirar
La voy a abrir, es acá en el PDF, práctica 5. Entonces, en la práctica 5, ustedes van a desarrollar en el protoboard de práctica libre, van a montar un circuito en donde vamos a identificar, dentro de esa práctica 5, vamos a identificar, aquí voy a colocar la práctica 5, vamos a determinar lo que es la resistencia equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese PDF? En ese montaje, perdón, de la protoboard. Aquí les explican el montaje para ingresar a la práctica libre y les explican o muestran una resistencia, tres resistencias en serie, tal cual como nos mostró en la explicación. Voy a darle aquí zoom para que podamos mirar. Entonces nos muestran tres resistencias en serie. Entonces nos muestran unas resistencias con unos valores determinados, ¿sí? Esos valores determinados los puedo obtener por medio del código de colores de las resistencias. Entonces ustedes van a medir el valor de las resistencias por medio del multímetro, aunque ustedes lo van a saber por medio del código de colores. Van a determinar el voltaje que corresponde o que consume cada una de estas resistencias y van a hallar la corriente total sobre este circuito, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes tienen que medir el voltaje consumido por cada una de estas resistencias. Para medir el voltaje, entonces utilizan el multímetro en modo de voltaje. Luego abren el circuito, miden la corriente en el modo de amperios, ¿sí? Y tienen que determinar que la suma total de los voltajes va a ser igual a el voltaje total que colocan en la fuente de alimentación. Esos valores los van a escribir aquí en la parte de abajo, en donde está el cuaderno de notas. Aquí al final les explica cómo sacar el reporte de notas. Van a escribir el valor que les dio en el voltaje, voy a colocarlo aquí, voltaje de la resistencia 1 es igual a el valor, voltaje de la resistencia 2 es igual al valor que le da ahí, el voltaje de la resistencia 3, colocan el valor. Luego, en esta misma página colocan la corriente total del circuito. ¿Sí? La corriente total, porque solo van a medir una sola corriente. ¿Listo? Entonces, en la primera página colocan estos valores. En la segunda página van a colocar los valores de la resistencia. Profe, ¿lo ponemos en amperios o en miliamperios? O en lo que nos dé ahí. No, si van a medir voltaje, lo colocan en voltios y la corriente la colocan en amperios, ¿no? Lo que es la medición de los voltajes por cada una de las resistencias en voltaje y la medida de la corriente total sobre el circuito en amperios. ¿Listo? Eso lo tienen que colocar aquí en la página del reporte de laboratorio. Cuando terminen eso, cuando coloquen aquí los valores, porque en esta práctica sí no les van a pedir datos, ¿sí? Sino únicamente van a colocar ustedes los datos aquí en el reporte de laboratorio, y ahí sí generan el documento, aquí por medio de este botón,
para que yo pueda analizar que ustedes sí desarrollaron la práctica y escribieron los valores correspondientes a los datos medidos sobre cada una de las resistencias. Entonces, en esta práctica, en la práctica 5, no les van a pedir datos, ¿sí? No va a haber una recolección de datos porque es práctica libre, ¿no? En la práctica 6 pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que el montaje es diferente. Entonces, el montaje, el que van a hacer es para medir las corrientes sobre el circuito. Entonces, aquí ustedes van a observar en las imágenes, van a observar las resistencias en serie. Pero entonces, para esta práctica número 6 y para realizar las mediciones de estas corrientes, necesito que coloquen estas resistencias que utilizamos en el laboratorio pasado, ya no en serie como están acá, sino en paralelo, y midan las diferentes corrientes, ¿sí?, dentro del circuito. Entonces les van a salir 3 corrientes, una por cada resistencia. Ese reporte de las corrientes los van a colocar aquí en el cuadernillo, en la parte de abajo. El cuadernillo, en donde van a colocar la corriente de R1, la corriente de R2 y van a colocar la corriente de R3. ¿Sí? Y van a colocar el valor del voltaje total de la fuente de alimentación. Entonces, por ejemplo, si la colocan a 5 voltios, colocan 5 voltios o 10 voltios, como quieran colocar. Pero sí necesito determinar el valor de cada una de estas resistencias. El valor de la corriente de cada una de estas resistencias. ¿Listos? Esas son las prácticas 5 y 6 que vamos a desarrollar. Para determinar resistencias equivalentes y la ley de los voltajes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe, gracias. ¿No? Bueno. Entonces, ya nos queda el trabajo en Semana Santa de cada uno de las prácticas y subir las prácticas a las evidencias en territorio. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, ya todo explicado. Que pasen una feliz Semana Santa y nos veremos el día 5 de abril para ver si tienen alguna duda con respecto a la realización de estas dos últimas prácticas. ¿Listo? Y vayan subiendo las prácticas que ya realizaron, de la práctica 1 a la práctica 4. Profe, o sea que la evaluación es el 5 para entregar el 5, ¿sí? La evaluación se la entrego el lunes, ¿sí? El lunes después de Semana Santa. Listo. O sea que no, profe, nosotros no volvemos a tener clase hasta el 5 con usted. No. En Semana Santa ya en Semana Santa no hay clase. Y les queda ese tiempo para que puedan realizar las prácticas correspondientes. ¿Listo? Vale, profe. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el día lunes 5 de abril. Listo, profe, gracias. Buena tarde. Hasta luego. Hola, profe, muchas gracias.